Buenas tardes, soy Juan Antonio Segovia. Les hablo desde Santa Cruz de Tenerife. Esto es Radio Transmayo Onda Atlántico, transmitiendo para todos los sitios donde nos quieran oír, Península Ibérica, todo el mundo. Moclinejo, mi azarquía. Hoy vamos a hablar de Antonio Valdés Gutiérrez. Del libro de arte de Antonio Segovia Lobillo, Historia del arte en Vélez, Málaga. Antonio Valdés Gutiérrez. Algo hay de leyenda y por tanto de verdad antigua en eso del oficio de barbero, que es empleo de mucho repasar y, según se ve, de excelentes vocaciones. ¿Qué le llevó, por cierto, al barbero maese Nicolás, del ingenioso hidalgo, a andar metido entre el licenciado y el cura, diciendo la suerte de los libros de Don Quijote, en cuyo escrutinio tanto contó el buen parecer del señor maese? Lo mismo se ha de creer que a otros les lleva la pintura, que de tal suerte ha de estar en ese cuidadoso apurar de la barba, como en la geografía del paisaje de la luz, y que todo al fin sea una cuestión de íntima y meticulosa estética de oficio. Lo cierto es que buenos pintores que sabemos de Vélez fueron y siguen siendo populares fígaros, que todos también tenemos. Antonio Valdés, que nació en Vélez, Málaga, el 1 de noviembre de 1944, el día mismo de las luces tumularias que nos hacen para el resto un poco mesiano. Comenzó de barbero a los 12 años y confiesa que allí, en su pequeño salón, a la vista del pueblo y de los campos, surgió su amor a la pintura. Hasta los paños con la precaria espuma los utilizaba para pintar sobre ellos. Su primer dibujo cuenta que fue un Pinocho, aquel narigudo personaje de madera que se echó a vivir extrañamente. Después vendrían sus incipientes notas de casas y paisajes. Esos descaros que con la luz le entraban por las ventanas y le llegaban al fondo de su inocencia. Se declara autodidacta, aunque a destiempo y con orgullo. Nadie lo es sino después, y debe llevar razón, aunque Valdés fue antes aprendiz de la anchura de los días del sol que le venía al amanecer, de los montes que tenía enfrente, de la brisa que le calaba
y hasta un poco de la luna que velaba la mar sobre el horizonte. Y se ha de creer que dentro de todo eso hay un indefinible maestro para enseñar a los espíritus más próximos. Antonio Valdés lo estaría cuando luego con el tiempo se puso a contar con el lienzo todo lo que sabía del paisaje de Vélez. Entre el trabajo cotidiano y la vocación en víspera, hay siempre un tiempo limpio. Y ese tiempo fue el que Valdés aprovechó bien para consagrarlo a la pintura. Durante los años iniciales como pintor, participó en numerosos concursos de educación y descanso, en los que obtuvo varios premios que fueron de primera categoría. En mayo de 1969, La Buena Sombra, aquel concurrido cenáculo de artistas de la calle Sánchez Pastor de Málaga, convocó su primer certamen de pintura, y en esta ocasión un accesi vino a premiar un cuadro de Valdés, óleo juzgado por la crítica de buena calidad y técnica. En diciembre de 1970, la Caja de Ahorros Provincial de Málaga acoge en Vélez la muestra pictórica del paisano. De ella escribió El Sol de España el poeta José Carlos Fernández. Valdés no es un profesional de la pintura, solo dedica sus ratos libres, alternándola en su trabajo cotidiano. A pesar de ello, he podido apreciar cómo una rapidez increíble y un estilo personalísimo va dominando la difícil técnica del óleo. Prueba de esto son los numerosos premios que ha recibido en diferentes concursos en los últimos años. En cada uno de sus paisajes tenemos toda la fuerte e hiriente de esta clara y abierta Andalucía. Su dominio de los blancos es maravilloso. Parece que cada pared de estas encaladas y pequeñas casas andaluzas cobrase vida propia y formase un cuadro por sí sola, pero el conjunto, y he aquí lo extraordinario, sabe componer esa sencillez acogedora y dulce que tan solo poseen esos bellos rincones de los pueblecillos malagueños. Y proseguía: hay un cuadro en la exposición que merece comentarlo aparte. Era un hermoso retrato de Salvador Dalí, una armoniosa composición de tres caras del famoso artista de Figueras, con una fidelidad impresionante a esa extraña mezcla de auténtico y falso, de descabellada fantasía y bella expresión de lo distinto, de complejidad, araña y laberinto de la personalidad de Dalí. Por último, sus bodegones son una confirmación del gran trabajo desarrollado sobre el lienzo para una perfecta armonía del espacio y la forma. Por septiembre de 1972, Valdés expone de nuevo en la misma casa, en el marco del impresionismo, surrealismo en el que él mismo se encasilla. Aparece su obra gozando de una soledad donde la anécdota no era posible. El estilo puntillista está patente, como apartándose del resto, en dos bellísimos cuadros que desembocan sin embargo en un fino y delicado mosaico, casi de realidad cuarteada, en opinión de Martín Galán. Acababa por aquellos días de ser clasificado como el primer pintor de Andalucía y sexto del territorio nacional, según el jurado de la edición de este año del Premio a Educación y Descanso de Madrid. Valdés
que ya empieza a no llevar cuenta de lo que hace, sino de lo que hace y cuál debe ser su pintura, es seleccionado en los concursos Ateneo de Madrid, donde es finalista, primer Ayuntamiento de Zamora y primera Bienal del Vino de Málaga. En la fachada de la Económica de Málaga hay un letrero que dice 4 pintores de Vélez. Era por enero de 1973. Con los folios en el bolsillo llegamos a la redacción de Sur, entonces en Alameda de Colón, la casa del célebre duendecillo, y ya compuso el trabajo que habría que publicar en la mañana siguiente. Nos fuimos por aquella noche con la prueba a los pintores. De Valdés escribimos lo siguiente: Antonio Valdés, habituario de certamen y distinciones, muestra la titularidad plástica del tema de Vélez a modo de rúbrica en un nuevo manifiesto veleño. Qué difícil resulta el tema cuando el color es un manojo de luces. Y lo resuelve utilizando el sentido poético, el único que cabe, de la perfección juanramoniana, el de la sencillez y la espontaneidad. La Galería Lacallí, se lee la prensa malagueña por mayo de 1975, acaba de descubrir a un artista, un modesto barbero, cuyo oficio le inspiró el cuadro Homenaje a la Barbería, que le ha valido el primer premio de pintura. Fue este un auténtico certamen nacional, del que fuimos jurado, por el alcance, cantidad y calidad de las obras presentadas. Antonio Valdés acaba de irrumpir seriamente en el panorama de la pintura malagueña. Era cierto que Valdés intentaba ver las cosas más allá, o al otro lado de lo que eran. El artista es, ante todo, un ordenador de aparentes confusiones, el orden mismo dentro del desorden, haciendo posible que en el paisaje, por ejemplo, quepan los más extraños modales y aparezcan los más chocantes elementos. Y eso era lo suyo, el hallar la improbable identidad, acaso signo a distinguir la pintura contemporánea. Por ese tiempo le concedían el primer premio de Andalucía y Extremadura en Sevilla, lo que venía a confirmar la marcha ascendente de su pintura. Tiene lugar en febrero de 1976 la tercera Bienal Nacional de Pintura y Escultura, que era el 9º Salón de Invierno, convocada por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. En el Museo de la calle San Agustín de Málaga se exponen 56 pinturas y 20 esculturas. El Campo, óleo de Antonio Valdés, obtendría el premio Moreno Carbonero del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Finalista, Beca Picasso 1977, de cuyo jurado formamos también parte, marcha a Madrid y causa en los medios artísticos una verdadera sorpresa. La Galería Modena de Moreto 17 rubrica la muestra del paisano y Conchita Quindelán escribe en Pueblo: he aquí a este joven pintor, Antonio Valdés, de 33 años, que por primera vez expone en Madrid y nos dejamos atónitos. Mezcla de sub e hiperrealista, malagueño todo el alma, el ángel, el colorido, el arte de esa tierra, están reunidos en su paleta. El impacto que originan sus telas es inmenso. Indudablemente, continúa más adelante, un artista así no podía estar oculto, y por lo que vemos es justamente merecida su carrera, que promete ser fulgurante y rápida. Tan real y bella es su pintura, tan inhumana como todo lo bello, y tan conmovedora como todo lo real, que nos es difícil describirla. Destacamos sobre todo un paisaje urbano silencioso, bañado en azul, y un ventanal con sereno paisaje y maravilloso primer término. Imposible adquirir un cuadro.
La exposición ha sido seleccionada para ir a América del Norte y del Sur por el Comisario Nacional de Exposiciones. Hay que registrar igualmente, por su interés y calidad, la opinión de García Viñolas en el mismo diario. Vengo a ver a un pintor que no conozco, el malagueño Antonio Valdés. Nuevo en esta plaza, 30 años de pintar por libre y pintor a ciencia cierta y por derecho, como lo son sus dos paisanos de Vélez Málaga, Evaristo y Paco Hernández. Algo de meteré a aquella tierra malagueña para fertilizar así a la pintura. Y aún agregaría, su saber pintar, que ya es mucho, ha vivido confiado a la gracia de Dios, pinta sencilla y sustancialmente lo que ve sus ojos. Es posible que sin esa sustancia que hace trascendente la sencillez de su pintura. El nombre de Antonio Valdés hubiera venido a nutrir el amplio repertorio de pintores ingenuos que nos encantan la mirada sin pasar por ahí, pero en la obra de Valdés hay ese mar adentro que no se explica y que toma alas en la pintura de sus dos paisanos. El paisaje de Valdés se aploma en un realismo limpio que hace poético el sosiego. Un aire diáfano purifica la atmósfera para que todo manifieste su verdad. Su técnica de pintor es solvente y sabe apretar el dibujo para que nada se desencaje en él. Si es cierto que Valdés aprendió por sí solo el oficio, ha tenido un buen ángel pintor a su lado. Tras 5 años de ausencia en las salas veleñas, Valdés expone en junio de 1978 en la Caja de Ahorros Provincial de Málaga. Martín Arán recibió en esa exposición. Hay una misteriosa íntima comunicación entre Valdés y el paisaje urbano y los campos que le cercan, que, a través de su corazón, pasan al lienzo para ser devuelto al espectador como el eco amoroso y leve de ese paisaje, esos caseríos o esas viejas casonas aristocráticas que, con un no sé qué impalpable, están tan presentes en su obra. En febrero del siguiente año, Valdés presenta su obra en el Palacio Provincial, una muestra transformada y diferente, comentaríamos en Radio Nacional, de quien ha cogido el rumbo cierto de una manera de hacer. 24 obras enraizadas en el temario local y algunas idealizaciones de mérito. Sobre todo, quisiera destacar que a Valdés se le ha puesto el sol en la obra, lo que tanto dice en su favor, ya que no es aquel de la cal y de la luz de tan repetido tributo por acá. Este pintor ha superado como pocos el cómodo relatar de tejas y casas, de luces y de sombras. Atina algo que vale la pena desvelar, y esa oscuridad, esa serenidad de los crepúsculos tiene revelaciones que hacer, y otro mundo de nuevas luces y de nuevas sombras, como si fueran posibles ir más adentro, aguardando a que se haga una extraña noche de sienas dorados y de transparencias azules, con un velo de cristal catedralicio. Y así parece que cincelara sobre el atardecer con fondos pardos el campo y el pueblo, y que el aire, aquietado en la piedra, labrara los viejos muros. Así resuelve con montes de arena gris llenos de terrible soledad, composiciones de la mesa y el paño, la fruta y la taza, la brocha y la tierra, tan incongruentes como, sin embargo, afines en lo natural, que para el arte no hay diferencias por uso y forma. Valdés amansa el paisaje, se le escapa lo lírico y convierte en alfombra hasta lo áspero. Desarrolla en el tema un surrealismo engreído, despacioso
y detallado, con cierta tendencia al símbolo, tan inevitable en nuestros pintores, hijos los más de las veces del resumen y de la fantasía. Del catálogo de esta exposición, entresacamos un texto interesante de Gómez Valdés. Pero, sobre todo, hay algo que nos importa, algo que nos conmueve sinceramente en este hombre enjuto y sonriente, humilde hasta la vejación. Su pintura no descubre el surrealismo, muerto cuando dejó de vivirse para escribirse. Tampoco nos da la impresión de constituir un progreso formal o hallazgo capaz de medirse comparando, porque su pintura, esa tirada de dados donde el número está sustituido por la forma, posee un indiscutible y personalísimo carácter. En la misma publicación, Martín Galán escribiría: es Antonio Valdés quien mejor ha recogido y aprovechado las pasadas experiencias del grupo, transformándolas y enriqueciéndolas. En él empieza lo que verdaderamente podemos denominar nueva escuela de pintura. Al finalizar el año, lleva su obra a la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, en Vélez. El paisaje tiene para este pintor, dijimos entonces, en Radio Nacional, una respuesta, yo diría que metafísica, para hacernos enterar de la voluntad y de la costumbre del paisaje. Tienen sus temas el alma soterrada, un alma íntima que descubre en los muros, en el peinaje de los surcos, en la vegetación misma, y si no es posible que la tengan, porque por alma se entiende además de lo que es un movimiento de sueños que viven. Valdés la inventa en cada cosa para hacerla mejor, para que cada cosa, los rincones, el pueblo, la noche, la calle, tengan a flor el eco dormido de voces remotas, el rastro humoroso del crepúsculo, la agonía efímera de la tarde, eso del alma misma. Valdés ya no es pintor de anchas luces, de descaros de luces. Pasó a un relato nostálgico con tul de siena y ocre, de grises y violetas, en los que aparecen las altas asomadas de su pueblo, el ventanal por donde le entra el aire de todo ese apasionamiento, la vasija, la brocha, el jabón, la navaja, el sillón vacío y el local lleno de efectos íntimos. Todo esto, bien pintado, le valió el premio Lacallí. Luego, continuamos, intentó otras experiencias con la materia, y yo estoy por decir que la materia que no contenga cuando menos unas aspiraciones, una revelación, celo de perfección y sublimidad, o lo que es igual, un alma disuelta en los reflejos, es materia muerta. Materia tan solo para el ver, que no para el sentir. En esta exposición, concluíamos, Valdés señala en sus óleos que el tema es para él un asunto de máxima preocupación subjetiva. Planos de transparencias diferentes en los que la luz, matizada de suaves grises, se acerca y aleja en velos sutiles y revelan su especial disposición intimista para resolver esa voluntad y esa costumbre del paisaje. Realmente se estaba en la hora crucial de Antonio Valdés. Su expresión kafkiana, señalada por alguien, y su auténtica humildad, su obsesión íntima, esa manera de descansar sobre el alféizar de la ventana de su barbería, que concluye en una versión diferente del paisaje, indica que es
el maese Valdés de Vélez, sino aquel de los libros. Está y qué manera, y para entrar en otras averiguaciones. La Galería L de Madrid y la de Goya de Torre del Mar registran la obra de Antonio Valdés. El nuevo realismo es su actual filiación, aunque no sea su modo de entenderlo, que no tiene nunca por qué ser el mismo de los demás. Después de su presencia en la Semana Internacional del Cine Campesino de Álora, Málaga, lo está en la Caja de Ahorros de Ronda de Torre del Mar, en el junio de 1980, con el primer certamen de artes plásticas Asarquía 80, con un óleo donde, con su temática de siempre, aparecen, no obstante, los últimos hallazgos técnicos de Valdés, experiencia que vendrían a confirmar en sus cuadros de los mayorales de finales de año. Antonio Valdés, considerado como el primero en crear una pintura netamente beleña, no renuncia a sus orígenes y las nuevas composiciones, aún al contrario, libre de condicionamiento restrictivo, da un aire moderno, un cierto precursamiento a sus interpretaciones beleñas.